Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y hoy una vez más, aprovechando que estamos al otro lado de las líneas enemigas, en territorio hostil, pues me apetece hacer un vídeo refiriéndome al Barça y esa estrepitosa, tremenda derrota, una goleada más cosechada en Champions, esta vez a manos del Benfica portugués. Y es que debo reconocer que, ha habido un pequeño cambio de planes. Tenía pensado hacer un vídeo referente a Carlo Ancelotti y a Zinedine Zidane, comparar sus trayectorias y sus maneras de trabajar. Para mí, los dos más importantes entrenadores que ha tenido el Real Madrid en su historia reciente, pero después de, sobre todo, las burlas, ¿no?, del tratamiento humillante de la prensa española referente a la derrota que sufrió el Real Madrid frente al Sheriff, pues la verdad es que me apetecía sacar el antibarcelonista que llevo dentro y hacer un vídeo jactándome yo también pues de esa estrepitosa derrota, otra goleada más en Champions que ha sufrido el Barça frente al Benfica. Permitidme que saque mi lado hooligan, permitidme que me regodee en la derrota del rival. Yo en este canal, como siempre os he dicho, nunca he ocultado mi antibarcelonismo, perdón, y en este vídeo permitidme esa pequeña licencia. Y es que considero esta nueva derrota que ha sufrido el Barça 3-0 frente al Benfica en Lisboa, ciudad ya maldita para el barcelonista medio, me parece tremendamente importante. Me parece muy importante porque, como os he comentado muchas veces, tengo la sensación de que Madrid y Barça son como vasos comunicantes, ¿no? Lo que le hace daño a uno, al otro le favorece tremendamente, y cuando uno de los dos está mal, el otro se acostumbra a resarcirse, a tener una especie de subidón moral y de confianza muy importante. Y me parecía muy importante que el Barça no aprovechara estos dos últimos tropiezos del Real Madrid para iniciar una trayectoria ascendente, ¿no? Además, ellos lo pueden hacer con mucha facilidad. Cuentan con el apoyo de los medios de comunicación, que van a vender la moto, que van a vender humo en favor del Barça continuamente, y es muchísimo más fácil tanto la afición como los jugadores en general se cree esa especie de dinámica positiva, de dinámica favorable, que permita trabajar desde luego muchísimo más cómodo de lo que normalmente lo suele hacer el Real Madrid, siempre con los medios de comunicación en contra. Y es que esta nueva derrota es nuevamente un baño de realidad tremendo para la entidad culé. Además, sumado a que la Liga ha hecho pública los límites salariales para la próxima temporada para los clubes, y vemos que el Real Madrid se va a poder permitir un límite salarial cercano a los 750 millones, y el Barça, por contra, debido a su gestión negligente, nefasta, totalmente fuera de mercado, totalmente fuera de las posibilidades del club y de la realidad económica, apenas va a poder invertir unos 90 millones de euros en cuanto a masa salarial se refiere. Realmente son realidades que chocan frontalmente con los relatos y las campañas que continuamente vienen apareciendo en los medios de comunicación, y la última además ha sido muy reciente, ¿no? Aprovechando el tropiezo del Real Madrid contra el Villarreal y la victoria 3-0 frente al Levante, un Levante que no nos olvidemos que no deja de ser un equipo que, insisto, es un equipo de calidad, pero que es un equipo que está hundido en la tabla. Es cierto que el Real Madrid empató a 3 en el Ciutat de Valencia frente a este mismo equipo, pero es un equipo que seguramente ahora mismo está incluso hasta peor que cuando el Madrid se enfrentó a ellos, ¿no? Los momentos de los equipos no siempre son los mismos durante la temporada, y eso cuenta mucho, ¿no? El Levante a mí me dio una impresión tremendamente negativa en el Camp Nou,
Aún así el Barça pues se consiguió ganar 3-0 y bueno, pues ya estaban vendiendo poco menos que bueno, que este equipo pues pasaba de ser un auténtico desastre a ser, bueno, el principal candidato a hacer una especie de triplete o cuadraplete o lo que sea. Bueno, estamos acostumbrados a ellos, pero bueno, me parece muy importante que el Benfica se haya encargado de poner las cosas en su sitio, de confirmar cuál es la realidad deportiva de este equipo a día de hoy y bueno, pues la Liga por otro lado se haya encargado también de dejar patente cuál es la realidad económica y financiera de la entidad culé. Y es que más allá de las milongas que nos traten de vender después de una, bueno, victoria clara, cierto, pero contra un equipo de la media tabla baja de la Liga Española, Levante, pues bueno, más allá de todo eso, yo creo que este partido deja bien a las claras la auténtica realidad del Barça, y es que cada vez que le toca jugar contra un equipo medianamente competitivo como el Benfica, que desde luego es un clásico del fútbol europeo, pero desde luego no es uno de los grandes candidatos a conquistar la Champions de este año, ni muchísimo menos, pues bueno, se ha encargado de dejar muy claro cuáles son las limitaciones futbolísticas de este equipo, ¿no? Es un partido en el que el Barça prácticamente no ha tirado a puerta. Es un partido en el que el Barça ha dejado constancia de unas debilidades defensivas tremendamente alarmantes. Insisto, contra el Levante, bueno, nuevamente Memphis Depay parecía el nuevo Messi. Bueno, seguramente también aupados por el regreso de Ansu Fati con gol incluido, ¿no? Bueno, pues alrededor de todo esto ya estaban intentando vender nuevamente una especie de, bueno, de nuevo resurgir de algo que ni muchísimo menos es cierto. Es decir, por apenas un partido contra un equipo, insisto, de media tabla hacia abajo de la Liga Española, pues trataban de vender poco menos que bueno, que esto era el resurgir del Fénix, ¿no? De sus cenizas, ¿no? Y bueno, yo creo que ni muchísimo menos. El Benfica, insisto, se ha encargado de poner las cosas en su sitio, de dejar bien claro cuál es el lugar del Barça ahora mismo en el concierto europeo, y bueno, no va a ser equipos como el Levante los que se encarguen de poner al Barça en su sitio en la Liga. Los que se tienen que encargar de poner al Barça en su sitio en la Liga pues son equipos como el Real Madrid, por supuesto, el Atlético de Madrid y bueno, pues Sevilla, Real Sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, yo creo que la tabla de clasificación irá poniendo a cada cual en su sitio. De hecho ya lo está. El Barça, bueno, también es cierto que le falta un partido, pero sigue estando por debajo de nosotros en la clasificación, y bueno, y ojito a lo que pueda pasar en ese partido de la próxima jornada frente al Atlético de Madrid, y bueno, y nosotros pues desde luego a lo nuestro, ¿no? A intentar recuperar esa dinámica positiva. Vamos a tener un partido fuera de casa complicado contra un recién ascendido que ha empezado muy bien, que es el Español, y bueno, pues ya habrá tiempo de hablar de eso, pero desde luego toca recuperar sensaciones positivas. Y es que, bueno, mientras a pesar de que la situación del Real Madrid pues es de ser el líder de la Liga Española y bueno, pues estar segundo clasificado en su grupo y por supuesto con todas las opciones abiertas para clasificarse y por supuesto todavía para ser primero de grupo, aunque evidentemente esa derrota frente al Sheriff nos complica un poco más esa situación, pero no es descartable ni muchísimo menos. La situación del Barça es bien diferente, está bastante por detrás del Real Madrid, ahora mismo a 5 puntos de diferencia, cierto que con un partido menos, pero es un partido frente al Sevilla que es uno de los grandes candidatos a uno de los grandes equipos de la Liga Española. Bueno, ya veremos a ver qué resultado pueden llegar a sacar, pero sinceramente no creo que el Barça sea favorito a día de hoy frente al Sevilla. Ya veremos cuando toque jugar ese partido
partido cuál es la situación de ambos. Pero mientras, insisto, el Real Madrid, pues es cierto que a pesar de esos dos tropiezos, pues sigue siendo líder en la tabla de clasificación y sigue teniendo todas las opciones del mundo para ser primero de grupo en Champions, mientras que el Barça, con esta segunda derrota, con esta segunda goleada, 3-0 nuevamente frente al Benfica, y después de la derrota 0-3 frente al Bayern de Múnich, el Barça se encuentra en una situación límite en su grupo. Ahora mismo está con 0 puntos, es el último de su grupo, insisto, y está a 5 puntos del Real Madrid. Y bueno, pues a pesar de todo esto, pues ya se estaba intentando alimentar desde los medios de comunicación una situación de crisis tremenda por parte del Real Madrid, y una especie de resurgir de sus cenizas de un Barça principalmente apoyado en un chico, Ansu Fati, que desde luego yo no dudo de su talento, pero que gracias a su gol trataban de venderlo, insisto, como una especie de resurgir a lo grande del Barça, y que que gracias a esto poco menos que el Barça volvía a ser favorito para todo y demás, ¿no? O sea, leyendo los medios de comunicación tenías esa sensación, ¿no? De que poco menos que habías visto una mezcla de la Brasil de Pelé junto con la Holanda de la naranja mecánica, y no sé, y la Argentina de Maradona, ¿no? Una especie de conglomerado de virtudes muy alejadas de la realidad deportiva, y por supuesto también de la realidad institucional y financiera que actualmente vive la entidad azulgrana. Por ir acabando, quiero ver los titulares de la prensa de mañana. Insisto, estoy grabando esto a las 12 menos 10, aunque lo publicaré hoy, para vosotros será hoy, día 30, sobre las 10 de la mañana, pero tengo muchísima curiosidad y me gustaría que estuvierais atentos a comparar las portadas de los periódicos, de los medios de comunicación, comparando la derrota del Real Madrid frente al Sheriff, una derrota que desde luego es una derrota dolorosa, pero que compromete relativamente la clasificación del Real Madrid en su grupo, y esta derrota que deja al Barça en una situación límite, insisto, al borde de la eliminación de la fase de grupos de Champions, lo cual insisto, no solamente a nivel deportivo sino a nivel económico puede tener unas consecuencias realmente gravísimas, ¿no? Pero esto ya lo veremos y lo iremos comentando, por supuesto que sí. Y no me quiero liar mucho más, dejo aquí el vídeo. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si no lo estáis, que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado, y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.